Mari Pulamien, hinche Belin Rapiman Piñén, estamos en Alto Boroa Maputún, hincheta Pedro Rapimán, Los Mapu. Bienvenidos todos, este es nuestro emprendimiento que se llama Ñurecalén Raquizuan Culem, que quiere decir tejiendo recordamos. Estamos aquí junto a mi familia, parte de la comunidad Pedro Rapimán, los cuales nuestro emprendimiento consiste en más que nada mediante el tejido, el aprender de los colores que nos da la tierra, el recopilar un poco de nuestro Kimun mapuche. Así es que mediante nuestra facilitadora, nuestra Ñuere Café, que es la ñaña Matilde Painemil, nosotros paso a paso, urdiendo, tiñendo, aprendiendo a mover las lanas hacia adelante y atrás en el tonón, vamos aprendiendo el huichal y las técnicas que en el ñimín y más que todo las enseñanzas que hay de nuestra cosmovisión mediante el tejido. Yo también he querido mucho enseñar a los niños, porque tienen que aprender a lavar la lana, a carmenar la lana y a hilar, y después el hilado, el teñido, después el torcido, después lavar la lana de nuevamente y hacer el trabajo. Y le estoy enseñando unos charigüe también, que el charigüe del mundo mapuche, que es como manta de lonco, le estoy enseñando a la Evelyn. Y algunos saben un poco más y algunos no saben todavía, así que hay que pegarlo un poquito. Igual voy a tener una varilla ahora para enseñarlo, porque así aprenden las alumnas. Ella es de Tres Cerros, del otro extremo de Huichahue, y la verdad es que la escogimos porque ella tiene una alta sabiduría respecto de todo lo que es los colores que hay en la naturaleza, cómo se obtienen. Ella además tiene en sus manos, en su cabeza, en su lonco, tiene toda esa sabiduría. Por lo que ella nos contaba, ella comenzó más pequeña, como a los 8 o 7 años, como a lo mejor comienza la mayoría de los niños mapuches cuando se educan tradicionalmente. Entonces su sabiduría no está en un libro, su sabiduría está en su forma de ser, en su expresión, en su mirada, en la forma como mueve hacia adelante y hacia atrás las lanas y en la forma que tiene de enseñar. Este es liso, no es con diseño, es liso. Como para aprender recién, y ahora ustedes están aprendiendo a hacer el tonón. Derecho al revés, como le digo yo. Sí. Ya. Se toma uno de arriba, uno de abajo. O sea, No. uno de adelante. Aquí está cruzado, ¿ves? Claro. Todo lo de que viene del otro lado se toma, Se sube. Ah, solamente los cruzados. los cruzados. Nosotros fuimos a un menoco a sacar follas, canelo para teñir, porque yo le tengo mucho respeto a la naturaleza. Yo siempre trabajé teñiendo con ají y el negro con barro. Y de repente me pasó un caso en la naturaleza del negro, y la naturaleza no quiere que le saquen muchas cosas porque ya está cansado ya ellos. Ellos son un poder que tienen. El Ñuquemapu ya no permite mucho porque han hecho muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo nunca llego y meto en una parte, siempre con mi guillatón primero. Y mis alumnas, los que lo estoy enseñando todos que hagan esas cosas. Nosotros comenzamos el año pasado y ahora actualmente somos 15 y bueno, hemos aprendido desde el poder armar los huitrales que son hechos por tanto las ñañas, que en este caso con tanto hombres como mujeres. Y nosotros lo que queremos hacer mediante este emprendimiento es que nosotros, a partir del descubrimiento de todo lo que hay tras un tejido, tras el conocimiento mapuche, nos podamos sentir orgullosos y revitalizar la cultura y lograr reconstruir nuestra identidad cultural. Tenemos que poner dos olivos igual
para poder hacer para pasar el tejido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo voy a bajar, voy a sacar este colivo y lo voy a bajar y después tengo que hacerlo de este para que cruce de nuevo. Y ahí se va tejiendo. Ahí se va tejiendo. Ya. Y esto del tonón, ¿es preferible hacer una lana más firme? Sí, más firme y más delgada. Ya. Y en este momento estoy enseñando más gente que también, ojalá Dios quiera que ellos también sean igual que yo, porque esto enseña. Además también esto es una cosa que una enfermedad que tiene a alguien le pasa, porque esto es el trabajo, es una terapia del trabajo de telar. Nuestro PEUMA, nuestro sueño es que una vez que aprendamos esto, que sigamos perfeccionándonos, igual poder que esto sea una herramienta más para poder obtener recursos para, ya sea para poder seguir aprendiendo, como también para que las personas que participan del taller puedan también tener sus recursos y poder ser microempresarias a lo mejor a futuro, quién lo sabe.